A partir de este momento inicia el espacio creado para escucharte y acompañarte. La Radiola. Conduce y dirige Adulfo Mendivil. Este es un espacio creado solo para reflexiones e invitados. Hola a todos, un cordial saludo, bienvenidos al capítulo 14 de La Radiola que te escucha y te acompaña. Seguimos con nuestra serie Sobrevivientes. En esta segunda parte estaremos hablando con Katherine Cárdenas, ella es médico psiquiatra, que nos estará contando su experiencia con la enfermedad, donde no solamente se vio afectada a ella, sino su círculo familiar, sus 2 hijos y su esposo. Una historia de vida que queremos traer el día de hoy y trayéndola precisamente como un mensaje de esperanza a todos nuestros oyentes y sobre todo con un mensaje también de reflexión en estos momentos que vamos a pasar a una nueva realidad, a una apertura que se va a realizar en la mayoría de sectores a nivel económico y en donde no solamente ahora seremos los responsables de que este virus nos gane la batalla, sino desde hace mucho tiempo, desde mucho antes, desde las cuarentenas estrictas, el autocuidado y la responsabilidad social siempre han sido la bandera. No será responsabilidad solamente de los gobiernos, de los mandatarios locales. Nosotros, cada uno de nosotros, con nuestra responsabilidad y con nuestra conciencia social, seremos los responsables de lo que pueda llegar a suceder, manteniendo el buen uso del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. Siempre desde que iniciamos en este proceso ha sido la recomendación. El teletrabajo también ha transformado las vidas de cada uno de nosotros. Por sobre todas las cosas es importante en esta nueva etapa no desbordarnos, tener los cuidados correspondientes. Van a abrir restaurantes, algunas ciudades van a tener apertura de bares, discotecas. Entonces hay que ser muy responsables en esta nueva realidad en la que entraremos dentro de pocos días. Bienvenidos a La Radiola, capítulo 14, Sobrevivientes, parte 2. Y en La Radiola, los protagonistas son nuestros oyentes. Por eso le damos la bienvenida a Katherine Cárdenas. Ella es médica psiquiatra, está ubicada en la ciudad de Cali y que hoy nos va a contar de su historia. El invitado. Hola, mi nombre es Katherine Cárdenas, yo tengo 35 años, soy médica psiquiatra y actualmente vivo con mi esposo y mis 2 hijos, un niño de 4 años y una niña de 1 año y medio. Tuve COVID hace más o menos 2 meses y quisiera agradecerle a Adulfo por abrir este espacio para compartir historias y aprender de ellas. Katherine, y a ti por aceptar la invitación de La Radiola para que nos compartas tus vivencias y la convivencia que tuvieron con este virus. Bueno, Katherine, entrando en materia con el tema, en tu caso, ¿cómo crees que te pudiste haber contagiado? Esta pregunta es la que más hacen, ¿no? Los familiares, los seres queridos, incluso las aseguradoras cuando uno se contagia. Y es la más difícil de responder, por lo menos en mi caso, porque yo no sé con certeza en dónde o mediante quién me contagié. Lo más probable creo que es que haya sido en la clínica en la que trabajo, a pesar de que la clínica me ha dado todos los elementos de protección personal y que siempre los he usado adecuadamente. Estos elementos de protección que hemos visto todos por fotos, por videos o por noticias, es este atuendo de uniforme, bata, cubre todo con capucha, tapabocas N95, tapabocas quirúrgicos o máscaras con filtros, no los usamos por toda la clínica. Eso los usamos únicamente en las áreas COVID, designadas así para hospitalizar pacientes con sospecha de la enfermedad o con ya el caso confirmado. De resto, en el resto del hospital usamos el uniforme propio, digamos, el doble tapabocas y el gorro. Entonces sí ha habido casos de pacientes que no están hospitalizados en estas áreas COVID y que por tanto no están aislados y uno no entra a verlos con todos estos atuendos y que posteriormente dan positivos para la enfermedad.
Entonces ellos tienen pues un mayor riesgo de ser transmisores. Y en mi caso, algunas semanas antes de que iniciaran los síntomas, tuve un caso así y creo que ese pudo haber sido el origen de mi infección. Bueno, y como profesional de la salud, claramente el riesgo es más alto. Catherine, ¿qué pensabas de la enfermedad antes de que sufrieras o tuvieras el contagio? Bueno, pues de la enfermedad pensaba que era una enfermedad predominantemente respiratoria, causada por este virus que es altamente contagioso, con una mortalidad relativamente baja, que tiene mayores tasas pues de muerte en pacientes mayores de 55 años, con enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad. Y también pensaba que era muy probable que nos tuviera que ir dando a todos, ¿no? En el mejor de los casos, en el mejor escenario de a poquitos, mesurado, y ojalá que a este grupo de mayores de 55 años con comorbilidades sí nunca le tuviera que dar, digamos que el aislamiento fuera para ellos sí totalmente estricto para evitar las complicaciones. Así es, la tasa de mortalidad, digamos que en pacientes, como tú lo indicabas, con esa patología es bastante alta y deben mantenerse los cuidados y recomendaciones que se han hecho por parte de los entes de salud. ¿Presentaste algún tipo de sintomatología durante la evolución de la enfermedad? Yo sí tuve síntomas, afortunadamente, pienso, porque eso me permitió darme cuenta de que probablemente tenía la enfermedad y empezar a hacer el aislamiento pues tan temprano como fuera posible y evitar la propagación así pues del virus a mis pacientes o a mis colegas. Me empezó una tarde, me sentí muy cansada, sentía como dolor en el cuerpo, pero pues al ser mamá de dos niños pequeñitos pues pensé que era eso, digamos, que ya llevábamos 3 meses de cuarentena con ellos en la casa 24/7, así que pues no le di muchas vueltas, no, ni otra explicación, pensé simplemente que estaba agotada por eso. Tampoco era como que me pudiera quedar acostada pues quejándome, así que pues seguí con mis días con ellos normal, pero a los 2 días más o menos empecé a notar que el desayuno no me sabía nada, no le puse mucha atención y ya para el momento de la cena me di cuenta que lo que pasaba era que no sentía el sabor de la comida y me fui pues a oler el café y los perfumes pues y efectivamente no sentía el olor de estas cosas tampoco, entonces ahí inmediatamente pensé que tenía COVID. Ya al día siguiente mi esposo se levantó con mucho dolor en todo el cuerpo. Unas horas después le salió un brote por la espalda y luego empezó con vómito y diarrea. Así que pues eso todavía nos causa un gran asombro porque la cepa del virus que nos infectó a los dos probablemente era la misma y sin embargo generó síntomas tan distintos en nosotros dos que somos personas con características tan similares que eso nos dejaba ver un poco lo impredecible del virus, ¿no? Es un virus de mil caras. Así es, y que muta muy rápido, inclusive se han presentado casos de reinfección ya reportados y que están siendo estudiados por los entes de salud. Catherine, ¿cuál fue tu sensación cuando pues se notificó oficialmente que son positivos para COVID? Después de notificar a nuestro seguro de salud, pues nos tomaron la prueba al día siguiente. Luego debimos esperar como 4 días. Pero bueno, durante esos 4 días la atención se sentó a esperar con nosotros. Hubo momentos difíciles de discusiones entre los dos, de culpa, de soledad, de negación. Mi esposo estaba convencido que no era COVID. Bueno, estuvieron llenos, digamos, de una automaticidad en lo cotidiano, pero también de insomnio, pesadillas, de silencios incómodos, de puro y llano miedo. Al cuarto día pues ya nos llamaron a informarnos que las pruebas eran positivas, que cada uno debía dormir en un cuarto aparte, no compartir vajilla, que nos debíamos mantener a no menos de 1 metro de los niños y todo eso nos lo explicaban mientras que yo tenía alzada en un brazo a mi hija y mi hijo estaba colgado de mi pierna. Así había sido el 90% del tiempo en todos los últimos días, todos los meses que llevábamos. Pero bueno, entendí que esas eran recomendaciones generales que le daban a todo el mundo, solo que en mi caso pues ya no eran aplicables. Y hasta ahí pues bueno, como que hemos mantenido la cordura y la calma. Ya luego nos empiezan a explicar los signos de alarma, que creo que fue lo más duro, porque con cada signo de alarma que le explican y que te nombran, el temor y la desesperación se iba abriendo ahí camino
en nuestras mentes, casi como si el solo nombrarlos los pudiera hacer aparecer, digamos. Eso es muy difícil de escuchar, eso es lo último en lo que uno quiere pensar en ese momento, porque es a lo que más se le tiene miedo en esta enfermedad, ¿no? Al quedarnos solos, al irnos solos y al no tener ese apoyo, pero bueno, siendo el único dato que de pronto iba a necesitar en caso de que alguno nos pusiéramos más mal, pues guardé el número de teléfono y con eso terminó la llamada. Y ahí quedamos mi esposo y yo con lágrimas silenciosas, sin hablarnos. Creo que los dos estábamos contemplando el peor de los desenlaces. Fue bien difícil. Los dos nos paramos, seguimos pues con la rutina del día que nos ha salvado, o nos salvó durante todos esos días y durante estos largos meses con los niños ha sido muy bueno seguir esas rutinas. Es una noticia o una situación que dentro de su manejo es compleja y te damos las gracias por compartirnos esto porque seguramente no solamente te ha ocurrido a ti, les ha ocurrido a muchas familias que están viviendo en estos momentos esa situación, en algunos dramática, en otros con complicaciones de salud más severas, pero que en el manejo y en la unidad familiar pueden llegar a encontrar ese consuelo y esa fuerza para poder seguir adelante. Ya una vez se enteran de la enfermedad, la comunicación con sus familias y con sus seres queridos. Pues lo que seguía era contarle a nuestras familias, a nuestros papás, a nuestras hermanas o hermanos. Esa parte también es difícil porque uno sabe que los va a preocupar, sabe que ellos posiblemente también se imaginarán lo peor sin decirlo, pero pues tocaba hacerlo. Y más porque sabíamos que íbamos a tener el apoyo de ellos, ¿no? Nuestras mamás naturalmente fueron las que más se preocuparon, pero fue muy grato poder sentir la compañía y la atención de todos ellos, ¿no? Que nos llamaran diariamente a preguntar cómo estábamos y a estar pendientes a pesar de la distancia, siento que ayuda mucho. Unos amigos nos enviaron helado, otros amigos nos enviaron materiales para hacer manualidades con los niños, otros nos hacían el domicilio del mercado que comprábamos por internet. Todos esos detalles y esas llamadas nos ayudaban muchísimo, nos levantaban el ánimo y pues de reportar a la empresa de riesgos laborales y como toda la parte administrativa. Bueno, importante esa parte que nos cuentas porque pues afortunadamente tuvieron acompañamiento y seguimiento médico correspondiente de acuerdo a la patología que venían presentando. Y en ese momento que están en aislamiento, ¿hubo algún momento que temieron por su vida o tal vez el deterioro en el estado de salud? Sí, los primeros días sí, estaba la expectativa de cómo se iba a desarrollar el virus en nosotros y en los niños. Y hemos escuchado pues historias de médicos jóvenes en UCIs, entonces siempre, siempre estuvo ese miedo en esos primeros días. Me levantaba varias veces en la noche a ver que todos estuvieran bien, que estuvieran respirando. Esos primeros días todos dormimos en el mismo cuarto, más como para estar atentos a cualquier eventualidad. Afortunadamente nunca pasó a mayores y con el paso de los días pues ya nos fuimos sintiendo cada vez mejor, veíamos que a los niños no les daba ningún síntoma, así que eso pues nos tranquilizó mucho y ya nos dio un poco más la sensación de seguridad de que todo iba a resolverse bien. Bueno, Catherine, ¿y qué reflexionabas en ese momento cuando se estaba batallando precisamente con la enfermedad y donde más que todo, como tú le indicas, velabas por la salud de tu esposo y de tus hijos? Creo que como los síntomas no fueron graves en nuestro caso, eso hizo que mis reflexiones fueran más con respecto, por ejemplo, a las dinámicas familiares. La importancia de contar con el apoyo de papás, hermanos, amigos, de lo que una simple llamada puede hacer. Un cómo están es una ventana abierta que le permite a uno aliviar el alma. También pensé en cómo las relaciones interpersonales rápidamente se vuelven conflictivas o tensionantes en una situación de confinamiento, ¿no? Las familias y probablemente cualquier grupo de personas cuando se ven obligadas a estar encerradas
en un mismo lugar todo el tiempo durante 15 días, un poquito más, sin poder salir, ni siquiera